Senadora, en este momento los teléfonos me reportan, están retumbando de la furia de la gente escuchando esta entrevista. Sí. Igual nuestro Twitter. La gente no entiende, usted a estas alturas, ¿por qué no condena públicamente a las FARC por la muerte de esos 4 muchachos? Bueno, yo creo que a mí me da... no me molesta la furia, porque la furia es permanente contra mí, porque llueva, porque truene, porque haga sol, por lo que sea. Yo lo primero que hice fue condenarlo, y lo condené en una entrevista que fue la única que le di a un periodista, si usted me permite, de Caracol, a Fabio Callejas. Esa entrevista estuvo colgada en El Espectador y en Caracol durante un tiempo, donde rechacé abiertamente lo que había ocurrido de manera muy cuidadosa, porque yo estaba a muy larga distancia del país y no tengo conocimiento de los hechos. Pero además... Pero usted no dice, hay un condeno a las FARC. No, hay un comunicado de nosotros, de colombianos y colombianas, donde se condena el hecho. Julio, le insisto, yo no puedo decir, y a lo mejor la gente quisiera que yo lo dijera, y si yo lo digo a lo mejor quedo muy bien con un montón de gente, pero tengo que ser seria y responsable. Yo no soy una mujer improvisada en estos temas. Yo conozco no solamente la legislación, sino que conozco además todos los insucesos que se dan en un proceso de estos. Yo tengo la obligación, además, no simplemente de salir a la ligera, sino de decir, hombre, se nombre una comisión para que se sepa qué pasó. Es que hay una declaración de un soldado, de un sargento, que dice, yo me salvé por esto y esto. Entonces, ¿por qué voy a salir yo, además, a ser parte de un coro? ¿Pero usted tiene dudas de que las FARC mataron a esos señores? Sí, yo tengo dudas. O sea, ¿usted cree que fue el ejército que los mató? No, también tengo dudas. Se habla de un tiro de yo no estoy diciendo que fue el ejército, ni tampoco estoy diciendo que fueron las FARC. O sea, usted no está segura que fueron las FARC. Hay una confusión, Julio, hay confusión frente a eso, y yo por eso creo que lo más importante es que haya una comisión que dé cuenta de eso. ¿Quiénes forman la comisión? Ese es otro problema, no sabríamos quién. Pero yo creo que es mucho más senadora, serio. Pero ¿qué confusión puede haber? El Instituto de Medicina Legal ha dicho, les dispararon a muy poca distancia, con tiros a quemarropa, la munición es la usada por las FARC, fueron ajusticiados. El hecho está contundente. Usted no le crea medicina legal, es decir, para ustedes las FARC no son los responsables de este asesinato. Es que las cosas, usted es abogada, como se nombra la cosa es. No, ¿es esto un asesinato, sí o no? Y pero las FARC sí o no. No, yo no creo que su furia pueda ponerme a mí contra la pared, y no lo va a lograr, porque no es furia, senadora, es indignación. Y puede ser la furia de 200 millones de personas. Estoy de acuerdo con usted en muchos temas, pero en esto me parece es que a usted le parece que la medicina legal, no le estoy preguntando por el presidente Santos ni por el general Navas, le estoy preguntando por medicina legal. ¿A usted le parece suficientemente contundente el dictamen de medicina legal? Hombre, mire, le cuento una cosa, yo tengo en eso además antecedentes y argumentos de peso para no solamente decir que exijo la comisión y que pienso que es lo más eficaz, sino que también hay hechos en el país que son absolutamente asombrosos, como fueron los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. O sea, hasta que nosotros, inclusive Naciones Unidas en su momento le notificó al gobierno con mucha anticipación de lo que estaba pasando, y todo el mundo dijo que eso era mentiras, que eso era un escándalo, que era persecución. Finalmente resultó ser cierto. Y le cuento más. Yo creo que el país recuerda que yo fui víctima del asesinato de una de las personas más cercanas a nosotros, que era Jaime Gómez, que era uno de mis asesores, donde se dijo inicialmente que se lo había comido un perro, que se había rodado y que se lo había comido un perro, y medicina legal aseveró el hecho. Después una comisión dio a conocer que eso no había sido cierto, que no era posible, que había sido no solamente torturado, sino que además descompuesto con sustancias que permitieron quitarle toda la piel. Entonces, por eso yo creo que es mucho más serio decir quién lo mató. No es simplemente decir lo mató la FARC o lo mató el gobierno. Es que eso no es lo que hay que decir aquí. Aquí se amerita una comisión por una razón. Estamos en un conflicto interno en el país que tiene unas reglas dentro del derecho de guerra, que tiene unas normas de los protocolos unidos de Ginebra, y no simplemente decir, bueno, sí, lo mataron las FARC y yo quedo feliz. Pero ¿cuáles protocolos, doctora Córdoba? Los protocolos... Origen en las guerras. ¿Hay alguna parte en el protocolo que se permita tener a un señor secuestrado 14 años amarrado a un palo? No existe, Entonces, son prisioneros de guerra, y además de eso, bueno, yo no voy a entrar en esas... No, pero las ejecuciones están prohibidas en el derecho de guerra. Exactamente, están prohibidas. Por eso, como están prohibidas, y el presidente de la República reconoce que en Colombia hay un conflicto y que esas ejecuciones están prohibidas y que hay que aplicar precisamente esa normatividad, es que es importante clarificar
cuál es la confusión en la que nos pone en un momento determinado el mismo miembro de la fuerza militar que salió diciendo que él se logró salvar porque había enfrentamientos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos aclarar. No por quedar bien con las FARC, para que quede bien claro, porque es que yo no soy miembro de las FARC. No, pero quizás eso salvó por eso, porque quedar mal con el gobierno o quedar bien con el gobierno, es porque creo que lo más serio y lo más responsable en este momento es lograr que se sepa la verdad para que podamos avanzar en un proceso. Ministro, es que mire, yo le voy a decir una cosa. Usted tiene ahí una Perdóneme, imprecisión. Julio. No, yo no tengo ninguna imprecisión. Venga, le digo una cosa. Antes de que avance le voy a decir cuál es la imprecisión. No sé si es porque usted no está totalmente informada. El ministro de Defensa dijo aquí el día lunes que tardaron 20 minutos en llegar los hombres del ejército al lugar de las ejecuciones. 20 minutos. Eso en la selva es mucho tiempo. 20 minutos. Así es de que el muchacho lo que dijo aquí también es que los señores, al oír cerca ya el choque de balas con un primer anillo de las FARC con el ejército, los señores los ejecutaron y salieron corriendo. Y en ese susto es donde el señor se va del otro lado del que lo iba a ejecutar a él y se salva quien le sigue disparando y le bota granadas. Entonces, yo no entiendo por qué usted insiste en que puede existir, que podría producirse un escenario, y es que el ejército estaba ahí. El ejército llega 20 minutos después, senador. Pues hombre, esta es una versión que se da posteriormente, que el sargento llega a manos del ejército, del gobierno, bueno, de quienes estaban en ese lugar, en ese teatro de los hechos, y pienso que de todas maneras esa es una parte de la versión. Mire, Julio, yo le voy a contar lo siguiente. En una de las liberaciones, tal vez fue la primera o la segunda, yo no recuerdo cuál, cuando estuvimos con Daniel Samper, cuando estuvimos con Botero en un grupo grande, que entre otras cosas a Holman Morris lo dejaron allá tirado, todo eso. Yo me acuerdo tanto lo que hizo uno de los soldados, precisamente el que apareció muerto, ahora recuerdo. Y cuando se fueron los guerrilleros de las FARC, nosotros nos tuvimos que quedar un rato ahí y yo me senté precisamente con ese grupo y me senté con el que apareció muerto lastimosamente después. Y me acuerdo de esta frase, nos dijo, les voy a cantar una canción que compuse, y empezó a cantar una canción que había compuesto supuestamente para mí. Y pues uno se emociona, además se llena de mucha felicidad. Y después él llega y me dice, mire, cuando yo llegue a Bogotá, yo le voy a decir a mi mamá que de la plata que me tiene, me pague un curso, porque yo voy a ser escolta suya, porque yo me voy a dedicar a ser su escolta. Yo me sonreí y le dije, no, yo creo que esas son cosas del momento, pero bueno, por la noche, yo no creo que debía ser sorpresa de parte mía. Me acuerdo que la misma canción, quitándole mi nombre, se la cantó al presidente Uribe, pero lo grave de eso no es eso, pues porque eso es como lo normal. Empezó a decir una cantidad de cosas que seguramente pasaron y otras que dijo ahí que no pasaron, como por ejemplo que yo había hecho una fiesta, que habíamos estado en un picnic en ese sitio, cuando realmente yo digo que ni tiempo tuve casi de estar en esa reunión, porque yo me fui a ver dónde estaban los soldados y los policías que iban a entregar. Pero después de eso, quien va a la Corte Suprema a ratificarse en los hechos y a comprobar que yo hacía parte de las FARC fue él. Entonces, muchas de esas circunstancias se dan en un momento dado cuando presiones, no sé si se da del mismo ejército o de su familia o de quienes ponen a esas personas a decir una cosa inicialmente y después dicen absolutamente otra. Entonces, senador, usted dice que una de sus propuestas para resolver esto y liberar a los que quedan es una tregua, es decir, es una iniciativa mía que tengo que someter a discusión dentro de colombianos y colombianas. Pero su iniciativa es una tregua. El primer camino para la tregua, sin discusión mayor a la que usted va a ver a una manifestación contra todo esto muy pronto en toda Colombia y en varias capitales del mundo, ¿no sería que la cuota inicial nuevamente es la misma sencilla petición que hacemos todos los colombianos y que usted también ha hecho? Es que liberen a los que tienen. Precisamente, Julio, es que tú crees que para qué es la tregua. O sea, le estamos diciendo ¿por qué vamos a hacer una tregua con unos señores que siguen atacándonos, secuestrándonos? Pero ¿cómo los entregan entonces, Julio? Mira todos los riesgos. ¿Tú crees que cuando, mira, es más, a mí me gustaría que hablaran con el embajador anterior de Brasil en Colombia? Y yo me acuerdo que cuando yo fui después de la última liberación a darle las gracias, que fue tan conflictiva también, me dijo,
¿usted cree que si entregan más gente, le entregan en la misma zona donde están? Yo le dije, no, yo no tengo idea. Y me dijo, no, porque si es allá, nosotros vemos que eso es muy riesgoso, porque nos pueden matar también a la gente nuestra. O sea, esto no es tan sencillo. Nosotros entregamos gente prácticamente en medio de un conflicto. La gente se mueve en la selva en medio de un conflicto, en medio de disparos de lado y lado. Y eso no es nada normal, eso es muy riesgoso. Entonces, una tregua no es para dar ventajas, es para garantizar y humanizar la entrega de las personas que están en poder de ellos. Pero si se acuerda de la última tregua, lo que pasó en Colombia, ¿no? Sí, Julio, pero eso también son aprendizajes. O sea, nosotros solamente no podemos dejar de hacer cosas. O sea, a mí me ha ido tan mal en esto, tan mal, por todo y por todo, que entonces yo podría haber hecho una cosa hace un año que me destituyeron. Irme a hacer otras cosas y desentenderme de esto y tratar de que me devuelvan la curul. Senadora, pero ¿no será justamente que esto es lo único a lo que usted se puede dedicar ahora, que lo único que le queda a usted en la vida pública y política es ser interlocutora de las FARC, cosa que por lo menos uno celebra porque pues es evidente que hace falta quien sea interlocutor o facilitador o mediador? ¿No será que lo único que le queda a usted en la vida política es esa interlocución con las FARC y por eso la guarda tanto? No, yo creo que la manera de la forma peyorativa con lo que usted me hace la pregunta, tratando de respetarme, obviamente me resbala por una razón muy sencilla, porque si el cálculo se hubiera hecho con base en que la organización de las FARC fuera una organización que uno pudiera manejar o que obedeciera a lo que la sociedad civil dijera, hacía mucho rato que no habría ninguna persona de esas en poder de las FARC. Primero. En segundo lugar, creo que hacía mucho rato, de cuenta de quienes estamos participando en este tipo de procesos, se hubiera avanzado hacia una negociación política si el gobierno y el establecimiento lo hubieran querido. Y le quiero contar que yo me siento muy satisfecha y muy contenta de poder hacer este papel, así ahora no lo entienda nadie, sea totalmente o políticamente incorrecto para algunos. Yo creo que nosotros vamos por el camino correcto. Yo estoy totalmente convencida que a pesar de las dificultades, de las vicisitudes, empieza a hacerse muy fuerte una sociedad civil en el país, que igual en el País Vasco va a lograr poner, yo diría que en condiciones muy serias tanto al gobierno como a las FARC y al ELN también, y que más temprano que tarde nosotros tenemos que lograr realmente un proceso que nos muestre como una sociedad civilizada, como una sociedad que avance hacia mínimos éticos en la guerra en que se vive, pero fundamentalmente que se acabe la guerra. O sea que yo no me voy a apartar de este proceso porque hayan marchas, inclusive las que hacen al frente de mi casa, o por todo lo que mandan en los blogs. ¿Va a participar usted en la marcha próxima? Si es una marcha para lograr y exigir la paz en el país, yo participo, pero si es una marcha para señalar a unos y a otros, yo no participo en eso, pero no le veo ningún sentido, porque eso lo único que hace es incentivar, no, y a donde yo vaya, pues aparece cualquier día, y sí es verdad que hace ochas y panochas, o sea, y después de que lo maten a uno dicen, pero ¿para qué se fue allá a meterse como una cucaracha a un baile de gallinas? No, yo creo que no es que no me duela, no es que no me importe, sí me importa, pero me importa más ser capaz de participar en un proceso de construcción de escenarios de paz en el país. Si nosotros lográramos que las FARC entreguen a todo el mundo, que el gobierno entienda que se amerita una comisión también de prisioneros políticos, yo le pongo un ejemplo, es que nosotros no estamos inventando nada aquí. ¿Cuántos entregó Israel por un judío? 1290. 1024. 1024 palestinos por un judío. El mismo presidente Santos dice que se vuelve intermediario entre el conflicto entre Palestina e Israel. Pues yo creo que debe ser coherente con eso y con lo que dice internamente en el país. Entonces, yo no creo que no es fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero si alguien está pensando que por todas las dificultades, no solamente yo, sino muchos nos vamos a hacer a un lado, no es posible. Señora Córdoba, déjeme preguntarle, porque usted acaba de estar en el País Vasco y justo hace mes y medio ETA anunció que dejaba las armas, dejaba todo tipo de ataque, todo tipo de abastecimiento, es decir, dejaba de existir. La respuesta de la sociedad civil que le pedía que dejase de matar y que dejase cualquier tipo de actividad de extorsión, secuestro, todo tipo de actividad armada, el clamor de la sociedad civil para que lo dejase, le ha dado un resultado buenísimo a su acción política. Ha arrasado las urnas, no solo tiene participación en el Parlamento Regional Vasco, sino que además ha logrado saltar por primera vez al Parlamento Nacional con una representación magnífica. ¿Qué ejemplo ha tomado del País Vasco y se lleva para Colombia? No mucho. Creo que los que fuimos como miembros de Colombianos y Colombianas por la Paz, invitados por Mundobat al País Vasco,
pasamos por una experiencia bastante importante, muy interesante, y creo que es lo que nosotros quisiéramos posibilitar que se diera en Colombia, y eso no se posibilita simplemente saliendo a marchar en contra de nadie o simplemente escribiendo cosas que pueden ser maravillosas pero que de pronto ni siquiera las leen, sino yendo a escenarios donde se están planteando este tipo de temas. Allá hubo una conferencia previa muy importante que se dio en el Palacio de la Paz, en el Palacio de Miramar, donde confluyeron personas como Kofi Annan y algunos otros premios Nobel de Paz, que no fue que llegaron de un día para otro, sino que todo eso se construyó como construimos nosotros la Carta de las Mujeres. Es que la Carta de las Mujeres la firmaron mujeres muy importantes del mundo, y cada carta ameritó ir a cada país, conversar, convencer a las mujeres de que la firmaran. Muchas decían, pero es que si de pronto nos meten a la cárcel por esto, no las van a meter, ayúdennos. Y eso mismo pasó con quienes hicieron todo el itinerario para que se hiciera la conferencia de paz, y que a los 3 días ETA dijera: abandonamos la lucha armada. Pero eso no significa que fue así, eso significa que se construyó. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Miren, nosotros nos reunimos con el alcalde de Donostia, nos reunimos con el presidente o con el representante, con Martín Garitano, que es el presidente del Parlamento de Donostia, nos reunimos con 2 de los más importantes dirigentes de la izquierda bestiale, y tuvimos un intercambio muy serio de preocupaciones, de cómo se podía avanzar, de cómo podían ellos inclusive ayudarnos a nosotros a fortalecer estrategias, a entender inclusive circunstancias de la misma guerra. Y yo le confieso abiertamente, nosotros vamos a volver a hablar con ellos, inclusive hemos planteado que vayan al país para que en una conferencia muy grande que pueda ser escuchada por todo el país le cuenten las ventajas de haber avanzado en eso. Pero además, permítame le digo una cosa: ¿sabe por qué se logra también eso? Por una sociedad civil muy vigorosa, muy fuerte, y que además dice: a cambio de esto se da esto, y ya empieza el debate que no significa que la paz se consiguió en el País Vasco. Y por una organización que quiere dejarlo. Exactamente. Es decir, ETA había llegado a un momento en el que, asfixiada por el acoso policial, ya no tenía más remedio, es decir, no tenía más capacidad de maniobra. ¿En qué estadio se encuentran las FARC? Pues yo no sabría ni siquiera responderle si eso que usted dice sobre ETA es cierto o no, porque yo no vivo aquí. Pero yo tampoco puedo peyorizar que su actuación de una u otra manera podría seguir perjudicando, así no se consiguiera nada. Yo creo que las FARC, en la medida en que nosotros hemos podido apreciar durante todo este año con los distintos comunicados que son públicos, que se han dado a conocer a través de videos, de documentos que han llegado a distintos hechos que se han dado en el país, encuentros que se han dado en el país, dan cuenta de que ellos están buscando también hablar, conversar, buscar espacios para la paz. Todo lo que ocurre, toda esta cosa tan horrorosa del asesinato de los policías, de los soldados, de volar una carta que se trabajó durante un año, de todo este esfuerzo, salta en 1000 pedazos cuando sí. Nosotros vemos que no hay ninguna posibilidad. Pero yo creo que ¿en qué momento se encuentran las FARC? Hombre, en un momento donde que nosotros, todos los que estamos interesados en la paz, sí, les digamos que es necesario avanzar. La Corte Suprema de Justicia le quitó todo piso a la decisión del procurador de quitarle a usted de su destitución. Es decir, las pruebas que sustentan la decisión del procurador para la Corte no tienen ninguna validez por la manera como se manejaron esas pruebas de ese famoso computador de Raúl Reyes. ¿Usted por qué no volvió al Senado? O sea, si la decisión del procurador no tiene el piso ni el aval de la Corte Suprema de Justicia, ¿usted por qué no está en el Senado? Porque... ¿O es que no le interesa? Muy buena pregunta, Julio. No. Puede que no me interese quedarme mucho allá después de que me restituyan el derecho por parte de la Corte Constitucional. La Corte Suprema... Está esperando a la Corte Constitucional. Hay una tutela de la Corte Constitucional, hay una serie de investigaciones penales en mi contra por parte de la Corte Suprema. No es solamente el computador los computadores de Reyes, luego viene el computador del mono Jojoy. Y le falta otro. Y me falta también el decano. El decano. Bueno, lo esperamos. Le falta el decano porque en ese, precisamente como usted dice, de las experiencias se aprende. La fuerza pública fue muy cuidadoso de todo el procedimiento de custodia del decano. Y parece ¿Pero usted por qué
Pues, y parece que el decano tiene mucha información. Bueno, dicen las autoridades que hay mucha información. Puede tener mucha información y obviamente que si esa información se llega a la Corte Suprema de Justicia con todos los requisitos de ley, pues yo no me voy a esconder, ni me voy a salir a exiliar, ni voy a... Porque además, entre otras cosas, Julio, ¿sabe una cosa? Yo tengo tan poquita gente que me apoye en eso. Le cuento que me da trabajo hasta que los abogados me defiendan porque nadie quiere de miedo de que pronto le quiten hasta la tarjeta y los clasifiquen de terroristas. Pero mire... ¿Y qué va a aparecer en el decano que nos vamos a encontrar? Julio, no la menor idea. Mire, yo acá no lo vi una sola vez en mi vida y lo vi hace 12 años y lo que vi y lo que conversé en esa reunión hace 12 años con el comandante Alfonso Cano fueron muchas de las cosas que nosotros estábamos tratando de hacer, de acabar con el secuestro. Nosotros, mire, a nosotros se nos ha quemado el pan en la puerta del horno muchas veces con la declaración en contra del secuestro, de la dejación del secuestro. Sin embargo, seguimos insistiendo. Yo nunca tuve ninguna comunicación con Cano por correo electrónico. A ver, Camila, la última pregunta, Camila, por favor. Julio, es importante el lenguaje y los términos que se utilizan cuando se habla del conflicto en Colombia. Si no fuera así, el presidente Santos no habría salido a anunciar que sí tenemos un conflicto armado en nuestro país. Sin embargo, ex senadora, sorprende lo siguiente, y es que usted siga llamando prisioneros de guerra a los secuestrados. ¿Usted considera que los secuestrados en manos de la guerrilla de las FARC, que llevan muchos años privados de su libertad, no son secuestrados, sino prisioneros de guerra? A ver, Camila, me da pena tenerle que decir lo que le voy a responderle de la manera que voy a responderle. Léase los protocolos 1 y 2 de Ginebra. Cuando el hecho de reconocer un conflicto no significa que quienes son cogidos en combate dejen de ser prisioneros de guerra y se conviertan en secuestrados. Eso no es cierto. Por eso la utilización del lenguaje en este caso es preciso, es por eso. Secuestrada es una persona que, como pudo haber sido, por ejemplo, uno de los parlamentarios que estuvo en poder de las FARC, porque es que ese no lo encontraron combatiendo en ninguna parte. No fue producto precisamente de un enfrentamiento. Lo sacaron de su casa, lo llevaron y lo secuestraron. Otra cosa muy distinta es, y por eso se habla de intercambio humanitario, porque se le dice al gobierno, al Estado, yo le cambio mis presos por estos presos que usted tiene en su poder, o si no, ¿cómo se da el intercambio de presos entre Palestina e Israel? Eso es preciso, o sea... Pero los gobiernos colombianos han soltado mucha gente de las FARC. Y las FARC también. El gobierno... No, y las FARC también. El gobierno de Uribe, el gobierno de Pastrana. Y las FARC también. Y las FARC también, el gobierno de Uribe, no sé si soltó, además de Granda, alguien más, no recuerdo, no tengo la memoria en este momento, exactamente no puedo decir con claridad, pero lo cierto del caso, Julio, es que mire, por más que eso se convierta en un motivo para que se mueva muchísima gente, eso no ayuda en nada. O sea, para ustedes son prisioneros de guerra por el protocolo que usted hace referencia. No, por los protocolos a que yo hago referencia, no, por el protocolo 1 y 2 de Ginebra, que son parte de lo que es el derecho internacional humanitario, que es además el derecho de guerra. Es que esto sale a partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es que lo que hace es decir, la guerra tiene siquiera unos mínimos éticos y vamos a aplicarlos. Esos son avances de la modernidad. Eso no es que yo lo quiera hacer. Ahora, usted sabe cómo es de bueno uno salir a gritar todo lo que gritan, o salir uno como parlamentario a decir esto y lo otro, a ver si la gente vota por uno. Es que yo no estoy pensando en que voten por mí ni en ser presidente de la República. Yo lo que quiero es que se acabe la guerra y el conflicto en el país, y que el país pueda mirar hacia 20 millones de desplazados, hacia 20 millones de pobres que tiene, 5.300.000 desplazados. En este momento el tema de la restitución de tierras está enredado, el tema de ley de víctimas está enredado. Miren, para no ir muy lejos, a mí me dio hasta mucha tristeza ayer en la Universidad Complutense cuando un joven me dice, es que yo no creo en las cifras ni de la CEPAL ni de Naciones Unidas porque son enemigos de nosotros. Y dije yo, pero ¿a qué hora se volvieron enemigos? Si esas son cifras oficiales de organismos multilaterales. Bueno, no creamos en esas. Crea en las cifras que acaba de dar el doctor Gómez de Planeación Nacional, donde dice que somos un país desigual, que está siendo muy difícil remontar la pobreza del país. Y entonces yo creo que acabar el conflicto significa podernos dedicar realmente a lo que el país amerita, y es esa pobreza, esa miseria, esa exclusión, ese desplazamiento. Nuevamente el resurgimiento de lo que es el paramilitarismo en el país. La gente a mí me critica mucho por el ATAR y el ELN, pero no me critica por mis reuniones con los comandantes paramilitares, por todo lo que nosotros hemos venido recibiendo para ayudar a que se sepa la verdad en el país.
Usted no me puede decir a mí que ningún medio de comunicación me ha entrevistado a mí, que yo he llevado información para salir yo en las primeras páginas. Todo lo contrario, es más, nos hemos posibilitado para cuidar la familia de quienes inclusive nos persiguieron, para que esa gente pueda decir la verdad. Doña Piedad, una última pregunta que queda de reflexión de esta entrevista. ¿Usted duda, entonces, y dentro de sus posibilidades cabe la de que los propios compañeros de los 4 secuestrados hayan sido ajusticiados por el mismo ejército? Yo ya conozco mucho su estilo, Julio. A mí no me va a poner usted a decir pues que ahora los enemigos de los militares son los mismos militares. Hombre, hay confusión en el hecho. Y la confusión se genera de las declaraciones además que se dieron. Además, mire, yo si quisiera decirle otras cosas, como por ejemplo esto cómo sirve para aprobar el fuero militar. Y esto significa volver mucho atrás de la Constitución del 91. Uno se pondría a pensar, es que esto se necesitaba para poder que en el Congreso de la República pasara un hecho. Pero doña Piedad, es que mire, yo no la estoy, con todo respeto. Usted plantea Julio, hay confusión. Una confusión. En la confusión hay solo 3 posibilidades. Sí. Los mataron las FARC, los mataron los señores del ejército, sus compañeros, que según usted los estaban tratando de rescatar, o se suicidaron. Bueno, eso que lo define una comisión. Bueno.